Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al Pique de nuevo. Otra vez el Pique con un nuevo tema a debatir y con dos nuevos invitados. Y hoy vamos a tener la particularidad de que los dos invitados no mantienen esas posiciones tan encontradas sobre el tema que tratamos. Vamos, que realmente no hay a priori una diferencia en su análisis del tema. Pero están hoy aquí porque el tema nos gusta y porque sí tienen un recorrido personal y profesional completamente diferente para labrarse su percepción. Les presento ya el tema de esta noche. Hoy hablaremos de cultura y nos hacemos la pregunta ¿hacia dónde va la cultura en Canarias? Y plantearemos si realmente existe una cultura canaria, cuál es la salud de la que disfruta la cultura en Canarias y en Lanzarote en unos momentos de crisis como los actuales. Canarias siempre ha reivindicado su singularidad dentro del territorio estatal español, una singularidad que trasciende de su escenario geográfico y entronca con la experiencia vital de su gente. En muchas ocasiones, cuando se habla de la cultura de Canarias o de la cultura en Canarias, se tira también de la tricontinentalidad, esa aportación que surge de las relaciones de los canarios con Europa, África y América a lo largo de la historia. La cultura, lejos de ser una y global, se adjetiva con frecuencia para dar como resultado la cultura popular, la cultura elitista, la cultura oficial y otros tantos adjetivos que se suman a la cultura para agrandarla y empequeñecerla a la vez. La cultura es mucho más profunda que la presencia o no de todas esas disciplinas que identificamos con ella, donde se acomodan la pintura, la escultura, la literatura, el cine, el teatro y sus respectivos escenarios. Pero de lo que es la cultura y hacia dónde va en Canarias, nos hablarán nuestros invitados en este penúltimo programa de El Pique. Sí, penúltimo, porque aunque parece que fue ayer, ya agotamos el trimestre para el que se programó el Pique. Y en este penúltimo programa tenemos de invitados a dos personas muy conocidas en Lanzarote y que saben de cultura y de actividad cultural lo suyo. Por un lado, contamos con un creador en toda la extensión de la palabra, es escritor, editor y director de teatro, un hombre que ha vivido toda su vida en esta isla, pegado a su historia y contándola de manera y forma muy original. Antonio Félix Martín Hormiga, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se ve la cultura? Bueno, no tiene una constante fija, o sea, pero sí se puede decir que la cultura siempre está, digamos, presente y se manifiesta de una manera continua. Ese es Antonio Félix Martín Hormiga. En el otro lado contamos con un lanzaroteño que nació en esta isla, pero que creció y se educó en Alemania, y que hoy dirige en Lanzarote ese proyecto cultural llamado Canarias en Europa. Damián Peña, muy buenas noches. Hola, buenas noches. La cultura se ve de forma distinta cuando uno viene de fuera después de haber nacido en esta tierra. Yo creo que sí, que cada uno aporta su visión propia, su visión que es el resultado de una trayectoria y naturalmente yo creo que la cultura vive de las diferentes perspectivas, de las diferentes visiones, ¿no? Estas son las dos personas que vamos a tener hoy aquí en el Pique, aunque esta vez a priori no parece tanto el Pique, sino un análisis a dos voces de la realidad cultural canaria, aunque ya se sabe que nunca se sabe. No sería la primera vez que nos invitan a una boda y asistimos al divorcio, aunque sinceramente no es ese nuestro propósito. Quiero decir con ello que lo que nos atrae de estas dos personas son sus conocimientos y la posibilidad de compartirlos con ustedes en este momento. Vamos a empezar ya, vamos a empezar por Antonio Félix Martín Hormiga. Las preguntas, como ya saben, son las mismas para los dos. Saben también que es 1 minuto por pregunta, acaba uno y sigue el otro. 1 minuto por pregunta y réplica de medio minuto para el primero. Antonio Félix Martín Hormiga, ¿existe una cultura propiamente canaria? Sí, claro, claro. Existe en la medida que existe un ambiente canario, me refiero a una situación geoestratégica, geográfica distinta, diferenciada, ¿no? Y existe en la medida en que hay una manifestación continua del individuo dentro de unos parámetros que se pueden denominar nacionales canarios, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que siempre ha habido mucho negacionismo, o sea, el que sí hay una cultura española en Canarias, nosotros tenemos influencias desde el grupo de origen, o sea, de la sociedad primitiva canaria,
hasta todas las diferentes, los distintos, el viaje de ida y vuelta a América, la presencia y la actividad en África, todo, o sea, claro que existe una cultura propia, o sea, un hecho diferencial. Damián Peña. Coincido plenamente con Félix. Ya la pregunta muestra quizás una duda sobre la justificación del término cultura canaria, una duda que está de alguna forma enraizada en la sociedad canaria sobre si tenemos aquí en Canarias una cultura propiamente dicha, nuestra. Pienso que tenemos que erradicar definitivamente esa duda, porque nadie pondría tampoco en cuestión si en Cataluña existe una cultura catalana, si en el País Vasco existe una cultura vasca, o incluso si en Cuba, por quedarnos con territorios hispanohablantes, o en Argentina existe una cultura propiamente dicha argentina. Pienso que Canarias, que la cultura canaria, que la actividad cultural que se desarrolla aquí en Canarias justifica plenamente el que se hable, el que se determine y que se defienda el término cultura Réplica, Hormiga. No, no hay réplica, o sea, evidentemente lo que ocurre es eso. O sea, de todas formas, sí es conveniente decir que a veces los controles políticos sobre los territorios ejercen unos estigmas tremendos. Por ejemplo, antes en el 35 se hablaba de Canarias como una posición universalista autóctona. En los años 40, ya con el franquismo, se habla más del hecho integrador que del hecho diferencial, ¿no? Acaba la primera pregunta, esa va a ser la dinámica. Me decía Hormiga, no hay réplica y casi después no le da tiempo los 30 segundos, entre otras cosas, porque es verdad que no hay una réplica en cuanto que no es una respuesta contradictoria con la que decía la persona que intervinió antes, pero sí vamos a respetar ese formato. Siempre aquel que inicia la intervención tendrá 30 segundos más cuando acaba el segundo. Seguimos con Damián Peña, ahora le toca a usted empezar. ¿Cuáles son los valores de la cultura canaria? También ahí hay que aclarar y pienso que a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos, quizás los últimos 30 años, se ha ido de alguna forma creando ese sinónimo de cultura canaria y folclore. Eso es algo que yo creo que es perjudicial para el entendimiento de lo que es cultura canaria. La cultura canaria tiene diferentes y múltiples manifestaciones. Dentro de esas expresiones, de ese ámbito, de ese sector, pues engloba lo que es el folclore, lo que es la música popular, tradicional, pero desde luego limitar cultura canaria a eso, a las expresiones populares, a las expresiones tradicionales, es empobrecer lo que realmente significa cultura canaria, ¿no? Hormiga. Bueno, yo creo que la característica más fundamental de la cultura canaria es el posicionamiento que tiene tan abierto, o sea, en el sentido de que es una cultura que nunca, o sea, es una cultura siempre solidaria, siempre abierta. Somos frutos de un mestizaje que permite ese modelo de integración, ese modelo de dar respuestas a un montón de cosas. O sea, nosotros navegamos, o sea, somos una cultura que navega, o sea, y que se deja llevar y se deja atracar en diferentes puertos sin mayor dramatismo. O sea, es propio de las culturas insulares, o sea, nosotros necesitamos saber del mundo y necesitamos centrarnos en nuestro territorio, que en el caso nuestro es el territorio atlántico, ¿no? O sea, yo creo que una de las, yo pienso que la característica fundamental de la cultura canaria es el que sea una cultura abierta. Réplica, Damián. Retomando lo que acaba de decir Félix en cuanto a las influencias geográficas, la cultura siempre es fruto de su condición, de su entorno geográfico, eso es aquí en Canarias y en todos los sitios, y por lo tanto no podemos hablar de una cultura que se asimile de alguna forma a la cultura, por ejemplo, peninsular, española, tal.
se asimila en algunos aspectos y en otros aspectos muy diferenciados, como se diferencia también... Entramos en la tercera pregunta. Hemos superado las dos primeras y ahora hay un concepto que prima siempre cuando se habla de cultura canaria o se habla de singularidad canaria, surge la tricontinentalidad. Es una aportación, Hormiga, de los tres continentes perfectamente identificable, o es también a veces una manera un tanto exótica de definir nuestras particularidades dentro de la cultura española? No, es un hecho absoluto. O sea, nosotros somos un territorio puente en el que Europa ha hecho una presencia. Hablo, por ejemplo, la primera presencia española, portuguesa, y a la que le sigue luego en todo el proceso de colonización montones de culturas europeas distintas, italianos, alemanes, franceses, ingleses y demás. Y también nuestra relación con África es una relación evidente. Si nosotros tuvimos en los años 50 5.000 individuos trabajando en Mauritania, ya es significativo de nuestra presencia en toda la costa de África, y nuestro flujo, ¿no?, constante con la población africana continental y luego lo de América ha sido a partir del siglo XV. Nosotros tenemos una relación con América que es difícil entender la cultura canaria sin intervenir en la americana y la americana sin intervenir en la canaria. Damián Peña. Pues añadir, porque tampoco puedo decir que esté discrepando con Félix en esta ocasión, porque efectivamente el término tricontinentalidad, incluso yo añadiría también más nuestra condición atlántica, pues ha contribuido de forma sustancial y determinante a lo que hoy entendemos bajo cultura canaria. En el pasado, como bien dice Félix, ha sido América, ha sido África. En el presente es más la referencia hacia el continente europeo lo que está marcando nuestra condición cultural. Yo pienso que la cultura canaria es eso, es la suma de esos contactos, de esa interconexión con los diferentes continentes, y es al mismo tiempo una gran oportunidad de cara al futuro. Félix. Sí, ¿no? Está claro que nosotros, esos tres vectores que actúan sobre Canarias, han de crear una situación o una definición casi idónea de la cultura, y es la necesidad de estar constantemente modernizándose, renovándose y buscando viabilidad por todas partes. Llegamos a la cuarta pregunta. ¿Estamos los canarios demasiado ensimismados, demasiado metidos en nosotros mismos? ¿Nos cuesta más que a otras personas abrirnos al mundo? Bueno, quizás en cierta medida sí, el hecho insular, la condición isleña, la condición geográfica, 7 territorios fragmentados, pues condiciona a que cada uno vea su ámbito de actuación en la isla determinada y de alguna forma en el conjunto de Canarias. Pero también tenemos muchísimos ejemplos, sin tener que entrar en detalle, de canarios que han buscado más allá del entorno canario su interés, su centro de vida cultural, y han triunfado. Yo creo que tanto hay ejemplos en América como en la península como en Europa de muchísimos canarios que son referentes culturales, y no simplemente por el hecho exótico quizás de alguna forma de ser de Canarias, sino porque realmente han aportado un gran valor a su... Hormiga. Sí, yo creo que hay una especie de enrocamiento, o sea, pero no obstante siempre miramos hacia el horizonte. O sea, el canario siempre tuvo una gran necesidad de saber del exterior, y lo que está claro que ese aislamiento ha venido diseñado por la opción política, geográfica y demás, ¿no? O sea, yo sé que esa sensación de llegar a un continente y querer recorrerlo todo es una sensación muy propia del canario. Muchos podrían decir, es como el perrito cuando sale por la mañana y se recorre todas las esquinas, ¿no? O sea, pero hay en el canario un principio universal
que se le puede reflejar en su literatura, en la pintura y en un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, la primera exposición surrealista que se hizo en el territorio del Estado español fue en Canarias, o sea, siempre un entronque y una relación con Europa, por ejemplo. Damián. Sí, yo pienso que es precisamente una de las misiones, uno de los objetivos de la Sociedad para la Promoción Cultural de Canarias en Europa, servir de escaparate hacia afuera, sacar lo que es cultura canaria al exterior, quizás venciendo un poquito esos condicionantes del hecho geográfico, y estamos contribuyendo a eso, precisamente a que sobre todo los jóvenes creadores canarios puedan mostrar su capacidad, su hacer fuera de nuestra frontera. Se acaba el tiempo de las 4 primeras preguntas, entramos ya en las 4 últimas, en este caso con la quinta. Se habla mucho, Hormiga, de la situación geográfica de Canarias, pero ¿por qué se explota tan poco? ¿Hay un miedo atávico a relacionarse con África abiertamente? ¿Es un problema político o cultural? Es un problema político. Hay una prohibición, yo creo. O sea, para empezar, muchos agentes políticos y en ocasiones hasta empresariales que tienen un poder concentrado en el territorio canario no han permitido que se cree áreas de influencia por ejemplo, en África, que es el continente más cercano que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que tener una relación con el continente africano de una fluidez tremenda. Es un lujo que no podemos permitirnos el que no podamos tener esa relación. O sea, hemos tenido una relación social importante, contractual importante, de trabajo importante, pero siempre hay muchas trabas. Por ejemplo, para que haya enlaces directos. Se conoce a lo largo de la historia, hasta reciente, cómo hay un flujo de agua que nos separa sin saber por qué. Damián. Yo creo que efectivamente existe esa sensación que se está superando lentamente, o por lo menos existe dentro de la sociedad canaria, dentro de la clase política canaria, la voluntad de ir superando esa sensación de estar viviendo a espaldas hacia el continente. Yo puedo mencionar a modo de ejemplo 2 actividades que hemos desarrollado tanto en el continente africano, en Casablanca, en cuanto para visualizar, la dificultad de esas conexiones. En Casablanca, para ir a Casablanca, hace 2 años, tuvimos que ir a Madrid y luego de Madrid a Casablanca. O para ir a Cabo Verde tuvimos que ir a Madrid, Lisboa, Lisboa, a Cabo Verde. Realmente no existirá de ninguna forma un acercamiento cultural si no se vencen las barreras de las conexiones. Hay una falta de conectividad tremenda y eso es uno de los grandes retos que tenemos. Hormiga. Sí, un poco y ampliando esa visión, por ejemplo, para nosotros es es imprescindible mantener una relación con lo que conforma el resto de la Macaronesia. O sea, es importantísimo para nosotros. O sea, nosotros podemos aportar una visión a la Macaronesia del norte, que es la no vinculación que tienen ellos con África, y nosotros podemos aprender la vinculación que ellos tienen con América y con Europa, por ejemplo. Esa era la quinta pregunta. Hablamos muchas ocasiones de las dificultades que tiene estar en Canarias para muchas cosas, en este caso para la cultura. Pero Damián, yo no sé si tenemos ventajas relativas con respecto a otras partes del mundo. ¿Hay realmente alguna ventaja para desarrollarnos nosotros culturalmente con respecto a otras zonas? ¿O se podría destacar, o podríamos dedicar 1 minuto a hablar de esas ventajas? Bueno, ventajas. Voy a señalar de alguna forma las desventajas que existen reales y que son muy palpables para cualquier creador, las distancias. Cualquier creador cultural que tenga que enfocar algún acto en el continente europeo, pero también en el continente africano o americano, en los 3 da lo mismo, se enfrenta a los costes elevados del traslado. Pero es más, en el caso europeo, y en el caso concreto, por ejemplo, de los artistas plásticos, existe el problema aduanero,
que afecta de sobremanera cualquier posibilidad, cualquier proyecto de realización de una exposición en el continente europeo. Entonces, esos son realmente unas desventajas considerables que todavía desde las instituciones, desde la política, no se han solucionado y que urge poner fin a esa situación. Yo no sé si hablar de las ventajas, porque... Para que no se entere nadie. No, porque las ventajas vienen dadas de la mano de una mayor agilidad en la administración intercanaria, ¿no? O sea, hablo ya de la relación de canarios en Canarias, ¿no? Una mayor agilidad. Nosotros nos está costando, parece, definir el mar como un mar que nos une frente a un mar que nos separa. O sea, nosotros debemos tener garantías de esas posibilidades, no a un coste elevadísimo. Tú sabes que sale más caro irse de aquí a Tenerife que coger un viaje a Londres o a Madrid, ¿no? Entonces, hay que agilizar todo eso y luego hay que agilizar todos los elementos burocráticos, sobre todo, ¿no? Damián. Insisto, en donde había terminado antes, en que supone un gran reto para las instituciones todavía facilitar realmente, mostrar fuera lo que hay de realidad cultural aquí en Canarias. Y no solamente para facilitar a los jóvenes creadores mostrarse fuera, sino también como una especie de atracción de cara a interesar en el ámbito de la promoción turística también, ¿no? Se acaba la sexta pregunta, nos metemos en la séptima, Hormiga. Estamos hablando de desventajas, de dificultades. ¿Hay apoyo de la administración a la cultura o a la administración hasta ahora solamente le ha llamado la atención el espectáculo, la parte de espectáculo de la propia cultura, aquella que se puede utilizar, no aquella que da seña de identidad? Bueno, yo creo que se invierte mucho más dinero en las actividades, en la parte escénica, que en profundizar en la inversión en la cultura, ¿no? Creo que va por ahí. De todas formas, creo también que hay un error en la administración y es querer ser el agente cultural, el actor cultural. Y la administración es administración y tiene que dar paso a que la cultura la generan otros agentes y otros actores que no son los políticos precisamente. Entonces, es más fácil para la administración, todavía es mucho más fácil, o sea, porque yo lo único que hago es administrar esos recursos para que los actores de la cultura, los agentes culturales, puedan manifestarse con todo su esplendor, por así decirlo, ¿no? Y luego hay que ir hacia culturas de excelencia también, ¿no? Damián. Sí, efectivamente, yo creo que existe una gran confusión frecuentemente en la clase política en cuanto a lo que es cultura y lo que es festejos. Se suele mezclar y se suele de alguna forma priorizar y quizás más ahora en tiempos de crisis con escasos recursos, pues a lo mejor se recorte más en cultura y se tenga cierta tendencia a conceder más fondos para el tema de los festejos. Pienso que eso es un error, pero también es un error una política cultural que no esté basada en crear de alguna forma unos canales, unos cauces. Como bien dice Félix, la administración, las instituciones, no son los que tienen que desarrollar la actividad cultural, sino ofrecer las posibilidades, las plataformas, las condiciones adecuadas para que se desarrolle la actividad cultural. Hormiga. Sí, no, yo insisto en eso, es importantísimo, porque si no, estaríamos haciendo una especie de administración. Entonces, claro, lo tremendo es cuando la administración se reserva gran parte del monto económico para desarrollar un producto que ellos mismos han diseñado y luego obliga a todo el mundo a tratar de entrar ahí dentro forzando un poco la expresión cultural. O sea. Esta era la séptima pregunta, con lo que llegamos ya a la octava y última, y siempre intentamos acabar con alguna conclusión, que esta octava pregunta sea una seña, sino de identidad, sino de orientación, para saber
hacia dónde vamos. En estos tiempos de crisis, Damián, ¿qué cultura prevalece? ¿Qué se puede hacer desde la cultura? La cultura, en tiempos de crisis como la época que vivimos ahora, supone también una oportunidad, un reto, porque la cultura en tiempos de bonanza económica no es la misma o en tiempos de crisis como que vivimos ahora. Los artistas reales, los artistas de verdad, salen adelante. Lo que a lo mejor queda atrás, queda un poquito relegado, son aquellos aspectos lúdicos, aquellos aspectos más relacionados con el tema de festejo. La cultura, en tiempos de crisis, busca sus cauces también. Pero no por eso no es motivo para que las instituciones recorten aún más, sino también en tiempos de crisis tenemos que apostar por la cultura y tenemos que apoyar la creación de los valores. Hormiga. Hombre, la cultura es casi orgánica, parece una contradicción, pero es casi orgánica. O sea, cuando fallan los mecanismos de financiación, de recursos y demás, no se deja morir. O sea, es como una cuestión cerebral, o sea, se niega a morir. Y ha ocurrido que en épocas cuando menos dinero ha habido en los presupuestos, es cuando más presencia teatral ha habido, más presencia de literatura o de pintura y demás, ¿no? De todas formas, es cierto, o sea, en época de crisis, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que lo que debe sobrevivir en época de crisis es la cordura. O sea, tener suficientemente, no suficientemente, sino suficientemente, para saber diseñar y activar los recursos que se tienen, que son muchos además. Damián. Efectivamente, ahí lo que dije antes, el tema festejos, es realmente, yo creo que sería, desde un punto de vista moral, difícilmente de explicar que se siguieran gastando sumas astronómicas en actividades de ese ámbito y luego pues se dejara desabastecida pues lo que es nuestra educación, nuestra cultura, lo que es el futuro de nuestro pueblo. Se acabó el tiempo para que estos dos señores nos digan hacia dónde va la cultura en Canarias aquí en el Pique, en este penúltimo Pique. Ya saben, la próxima semana hacemos el último. Era un programa que tenía previsto estar este trimestre, se acaba el trimestre y se acaba también el programa hasta la próxima temporada, que ya veremos qué es lo que le podemos ofrecer. Lo que sí les quiero ofrecer a estos dos invitados es mi más sincero agradecimiento. Antonio Félix Martín Hormiga, escritor, un hombre de la cultura de toda la vida de Lanzarote. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias por la conversación. Y también a Damián Peña, un hombre que se educa en Alemania y que trae aires frescos también, una persona que conoce, como han podido ver, la cultura en general, pero también se mete con entusiasmo en la cultura canaria, la cultura lanzaroteña, que es la de él, es un hombre de canario, lanzaroteño. Damián Peña, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado una vez más ahí. Ya saben, la cita por última vez en el Pique por esta temporada es el próximo jueves. Les espero. Muy buenas noches.